Dios me los bendiga, amados hermanos, hermanas y oyentes, donde quiera que se encuentre cualquier persona que escuche este mensaje. Le recomiendo que comience la enseñanza del misterio de Dios desde el principio, para que pueda entender todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy y en los siguientes bloques de esta enseñanza. Me siento regocijado de poder ser hallado digno de poder compartir y enseñar estas enseñanzas gloriosas que hablan del Dios de la Biblia y nos descubren su carácter, su plan, su grandeza y su potencia. En este momento vamos a iniciar este bloque que voy a titular, curiosamente, y le voy a poner el título de Retratos del Mesías. Sí, hermanos, retratos del Mesías. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de acercarme a ustedes con la palabra de Dios, y no solo con la palabra escrita, sino lo más importante, con la palabra hablada. Porque la palabra escrita no tiene ningún efecto si no es hablada por alguien quien por el Espíritu la pueda explicar y descubrir. Tiene que ser la palabra hablada, porque si fuese la palabra escrita, la manera de encontrar al Dios omnipotente y la manera en que la iglesia podría ser edificada, no habrían tantas denominaciones en este mundo con tantos diferentes pensamientos, tantas diferentes opiniones y credos acerca de Dios. Así que la palabra escrita puede ser fácilmente mal interpretada y puede ser malamente usada por Satanás, el adversario de Dios, como bien lo hizo cuando Jesús fue tentado en los días de su carne, cuando fue llevado al desierto 40 días y Satanás lo tentó en diversas ocasiones. Y en una de ellas, así como Jesús resistía con la palabra escrita, pero hablada por su boca a Satanás y le decía, escrito está, también Satanás en una ocasión le dijo, escrito está. Así que la palabra hablada está por encima de la palabra escrita, porque le da sentido y significado a las cosas que en ella están escritas. Por eso, hermanos, para iniciar este bloque, los vamos a llevar a todos a Lucas capítulo 24, versículo 25 y 27, donde Jesús caminaba con dos personas, con dos discípulos que iban camino a Emaús, y que cuando Él se acercó a ellos, ellos no reconocieron a Jesús. Estaban tristes porque ellos pensaban que ellos esperaban, mejor dicho, que aquel Mesías que había muerto en la cruz había de redimir a Israel, y entonces habían pasado 3 días y Él estaba muerto a los ojos de ellos. Entonces ellos estaban tristes y Jesús caminaba con ellos y no se daban cuenta que era Él el que estaba con ellos hablando. Entonces, hermanos, vamos a partir desde el verso 25 hasta el verso 27, donde cuando Jesús escuchó de la boca de ellos que habían oído que algunos habían hallado el sepulcro vacío y todavía estaban, que no creían, todavía estaban incrédulos, Jesús le dice estas palabras fuertes que les digo yo a todos los que me escuchan. Sé que algunos de los que me escuchan me conocen, unas hermanas, un par de hermanos, muy pocas personas me conocen personalmente, pero yo sé que esto puede llegar a muchas otras personas que nunca me han visto y no sé si me verán algún día en persona antes del rapto. Pero dice la Escritura en el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer
todos los que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, escuche, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Oiga esto, comenzando desde Moisés, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Una vez más, vemos la gran importancia que tienen las Escrituras para la iglesia del Dios viviente, especialmente en este momento que vivimos, donde estamos ya prácticamente al final de los tiempos de los gentiles y donde Dios volverá y regresará a su pueblo Israel para restaurarlo y restituirlo y darse a conocer a ellos, porque hasta ahora no lo han aceptado. La importancia grandiosa de las Escrituras. Por eso felicito a las hermanas que me han estado comentando que ya han empezado a leer las Escrituras, comenzando desde Moisés. Yo las bendigo en el nombre de Jesucristo, porque este es el propósito del canal llamado El Libro Perdido. Este es el propósito de los esfuerzos que se hacen para predicar esta palabra, enseñar estas cosas gloriosas. Que el Espíritu motive a cada oyente a regresar a las Escrituras. No es de mi interés ganar suscriptores, porque todos, absolutamente todos los predicadores, cualquiera que sean, que están en canales de YouTube, lo que buscan son seguidores y suscriptores y cosas por el estilo, popularidad. Este no es el caso. El propósito de este canal es grabar y poner en él, los mensajes y enseñanzas que hablan de las cosas profundas de la Escritura que no se oyen en ninguna parte, con el fin de llevar a los escogidos del tiempo del fin a la estatura del varón perfecto, listos para ser cosechados el día en que suene la trompeta, los muertos en Cristo resuciten y puedan ser ellos arrebatados juntamente con ellos en los cielos, a los cielos. Ese es el propósito, llevarte a los pies de Jesucristo, llevarte a la madurez que necesitas para ser cosechado, porque no hay fruto que no se coseche antes de ser maduro. Los frutos se cosechan cuando están maduros. Así que vamos adelante con la palabra y vemos aquí en esta Escritura cómo el Señor les dice: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Este es Jesús ya en carne y ya resucitado, más ya resucitado, volviendo a apuntar a los discípulos hacia las Sagradas Escrituras. Y una vez más aprovecho para decir que todo espíritu que pretenda ser el Espíritu Santo y que rechaza las Escrituras y no te permite entenderlas, ese no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error que te está llevando a otro Dios, el Dios de este mundo, el cual odia las Escrituras porque en ellas también se revela su personalidad y se revela también el fin, cuando ya será lanzado al lago de fuego que arde con fuego. Lago de fuego que se habla en Apocalipsis. Entonces, hermanos, dice la Escritura también en este verso que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, lo que de él decían. Y ese es el propósito de este bloque,
y le he llamado retratos del Mesías, porque ya vamos a dejar atrás la enseñanza acerca de cómo el verbo de Dios, esa palabra cuerpo, ese cuerpo palabra espiritual que Dios, que salió de Dios para manifestar visiblemente a Dios en formas, en teofanías, en diferentes maneras. Vamos a dejar eso a un lado porque ya tenemos que ir poco a poco acercándonos al pesebre en Belén, donde Jesús nació. Solamente falta este bloque y el que sigue y entraremos en el Nuevo Testamento. Pero estamos haciendo exactamente lo que Jesús hizo con estos dos hombres. Estamos declarándote, te estoy declarando en el nombre de Jesucristo todo lo que las Escrituras hablan de Él. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura, en el capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, ¿oyó? Y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días estuvo el Señor Jesucristo después de resucitado, hablándoles acerca del reino de Dios. Lo mismo, declarando lo que las Escrituras hablan del reino de Dios, declarando lo que las Escrituras hablan del plan de Dios eterno. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y es menester que ustedes lo comprendan. Estamos declarando, y lo vamos a hacer en este bloque, tenemos que reafirmar una cosa muy importante, y es que tengo que reafirmar que todo el Antiguo Testamento se relaciona con Jesucristo. Usted no se imagina todavía cuánta revelación de Jesucristo hay en el Antiguo Testamento. Cuántos retratos, por así decirlo, figuras hay en el Antiguo Testamento. Y que lo que estos hombres, como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, hacían, ellos eran lo que se dice en la Escritura que ellos hicieron en momentos de su vida, eran como retratos, como sombras de lo que se escondió, de lo que estaba escondido, de los planes que serían manifestados a su tiempo, que se cumplieron en Cristo. Eran como los planos de un arquitecto. Hermanos, usted no se ha preguntado por qué no se habla de toda la vida de cada uno de los personajes del Antiguo Testamento. Aquí no sabemos nada. Después que nació Abraham, ¿qué pasó? No sabemos nada de su infancia, no sabemos nada de su adolescencia. Lo que sabemos es que en un momento Jehová habló a Abraham y le dijo: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ahí comienza la primera experiencia que tuvo Abraham con Dios. Y entonces tampoco sabemos qué pasó. La vida de, digamos, Moisés. Sabemos que él nació, fue escondido 3 meses y en su tiempo estaban sucediendo cosas y fue protegido y guardado y fue criado por la hija de Faraón, a quien a su vez contrató a la misma madre, a la mismísima madre de Moisés para que lo tutoreara. Y no se sabe entonces con detalles específicos todo lo que ocurrió en la vida de Moisés hasta el momento en que él se manifestó al pueblo de Israel.
Entonces, no se habla de toda la vida de todos estos hombres y mujeres, ¿ven? Sino de momentos en su vida, de escenarios en su vida, lo que se habla de experiencias en su vida, que se registran en las Escrituras, para que una vez te pueda yo reafirmar, hermano y hermana, que la Biblia no es un libro de historias, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la revelación de todo lo que Dios tenía en su corazón, en su mente infinita, y que iba a realizar a través de los siglos. Entonces todas estas historias que se mencionan en el Antiguo Testamento tienen relación directa con todos esos planes y con muchos misterios y tienen relación, escúcheme esto, tienen relación con todas las preguntas que cualquier ser humano en cualquier parte del mundo quiera hacer acerca de la historia de la humanidad y de las cosas que se ven y aún de las que no se ven. Todas las respuestas están en la Escritura, pero no ha habido predicador que haya podido ofrecer esas respuestas con todas las Escrituras, como dice el pasaje que leímos, que les demostraba a ellos con todas las Escrituras lo que ellas hablaban de Él, sino que o no responden o no tienen respuesta, o simplemente usan 2 y 3 pasajes de la Biblia para responder según lo que ellos piensan, según las opiniones personales de ellos. Entonces, hermanos, tengo que afirmar, tengo que enfatizar que las historias escritas en el Antiguo Testamento, los momentos, los incidentes que hubieron en la vida de estos hombres, tienen relación con Jesucristo, con el plan de Dios, con el futuro de la raza humana. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay historias que se cuentan donde se puede encontrar la revelación del milenio. Hermanos, hay cosas allí del milenio que todavía no ha sucedido. Ahí está todo. Entonces estos profetas, en el próximo bloque hablaré de eso, eran gente muy poderosa, escogidos por Dios. Yo se los explicaré después, pero era también el Verbo, era la palabra manifestada en carne humana, pero no como en la manera de Jesucristo, sino en hombres que nacieron por sexo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu que estaba manifestándose en el ángel de Jehová, en ese cuerpo espiritual, venía sobre hombres de carne y hueso y hombres que provenían del sexo, hombres como tú y yo. Venía sobre ellos y ellos entonces manifestaban esa misma palabra. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque, no quiero adelantarme. Entonces, aún falta más por cumplirse de todas las cosas que se hablan en el Antiguo Testamento. Entonces lo interesante es que ellos no sabían que estos momentos e incidentes de sus vidas, no sabían eso, que lo que les sucedió, que las cosas que les pasaban, anunciaban a la simiente de la mujer venidera, a la simiente de Abraham venidera, o sea, a Cristo. Y un detalle para que ustedes vean la importancia de esto y la prueba de lo que les estoy diciendo, es que ellos no podían fallar. Cuando ellos hacían alguna cosa que tenía conexión con el plan de Dios, que tenía conexión con Jesucristo, que tenía conexión con las cosas que vendrían, cuando ellos fallaban en algo, Dios se enojaba mucho y ellos a veces no sabían por qué. Entonces vamos a traer un ejemplo de esto antes de comenzar con el primer retrato, y este ejemplo es un retrato de lo que les estoy diciendo. Y vamos a ver la importancia de las epístolas del apóstol San Pablo
Y a veces le comentaba a un hermano muy amado que tengo, ¿qué sería de nosotros si Dios no hubiese levantado al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia gentil, la novia de Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros sin sus epístolas? Eso es palabra de Dios, porque en todas esas epístolas están las llaves para abrir más tesoros en el Antiguo Testamento, para abrir más tesoros en la palabra de Dios y entender más misterios. Digo misterios porque la gente no sabe nada de eso. Entonces, lo voy a llevar a un ejemplo de cómo uno de estos personajes del Antiguo Testamento estaba tipificando, estaba prefigurando a Jesucristo y en un momento falló y lo que él hizo no coincidía con la revelación y la intención del Dios Altísimo, del cual proceden todas las cosas. No coincidía. Y entonces esto causó el enojo de Dios. Y parece algo insignificante. Parece algo... vamos a ir a la palabra. Y vamos a hablar de Moisés y la peña de Oreb. Como un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Que ellos no podían fallar. Ellos tenían que hacerlo todo perfecto. Y para eso nos vamos a ir primeramente... Y escúcheme bien y sígame bien el hilo, que esto se va a ir engrandeciendo. Las escrituras se van a ir engrandeciendo. La idea de Jesucristo, el significado de Jesucristo se va a ir engrandeciendo cada vez más y más. Y vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde dice la escritura, hablando de los ejemplos, de varios ejemplos del Antiguo Testamento, mencionando al pueblo de Israel, y se los voy a leer desde el verso 1, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, acuérdense, el mar rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese paso por el bautismo, ese paso por el mar era tipificando el bautismo en agua, y el bautismo de la nube, el bautismo del Espíritu Santo, porque era fuego lo que venía de ahí. Entonces, todo eso tiene su figura, ustedes se dan cuenta, y dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y este es el verso que quiero llevarlos, capítulo 10, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y dice el Espíritu, y la roca era Cristo. O sea, no era que Cristo estaba ahí manifestado en forma humana en esa roca, sino que la roca era una prefiguración de Cristo. El significado de esa roca que lo seguía, de la cual salía agua, era Cristo, era un tipo de Cristo, una figura de Cristo, un retrato de Cristo, una prefiguración de Cristo, así como otros elementos de la naturaleza mencionados en el Génesis también prefiguran a Cristo. Tenemos que guardarnos eso en nuestro corazón, porque la siguiente enseñanza después del misterio de Dios va a ser sumamente poderosa y reveladora, y tenemos que darnos cuenta de cómo no solo la roca, sino otros elementos y cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento tipifican o prefiguran a Cristo. Así que ya sabemos entonces que la peña de la cual vamos a hablar en Éxodo capítulo 17, verso número 2, es Jesucristo, es Cristo. La peña es Cristo. Lo voy a llevar a Éxodo. Dice ahí, capítulo 17, Éxodo 17, versículo 2, donde dice la Escritura, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Miren esta gente cómo hablaban, hermanos, después que pasaron un mar rojo y vieron las maravillas que hizo Dios en Egipto.
danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, la agarraron con Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear, me apedrearán. Entonces Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Miren, esto fue un acto público. Moisés tenía que pasar delante del pueblo y tomar consigo de los ancianos de Israel. Esto era un momento solemne. ¿Ok? Esto es un momento solemne, porque todos los ancianos tenían que estar presentes en el momento que Moisés iba a hacer lo que iba a hacer. Dice, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña de Horeb, que era Cristo, mire, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Se puede profundizar más de esto, pero quiero que ustedes se den cuenta que Dios le dio una orden a Moisés. Y esto era un acto solemne, importante, porque no se trataba solamente de darle agua al pueblo de Israel. Se trataba de uno de los planos que tenía el arquitecto para hacernos entender a Cristo. Entonces, él no sabía que esa peña era Cristo. Él solamente estaba siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Cómo nos enteramos de que la peña era Cristo? Porque el Espíritu le dio la revelación al apóstol Pablo. Y déjame decirte que el mismo Espíritu que estuvo en Pablo no ha dejado de estar en esta tierra. El mismo Espíritu que estaba en Pablo te va a mostrar las cosas que hoy te vamos a revelar. Entonces, Moisés le dio agua al pueblo. Perfecto. Pero miren qué importante, todos los ancianos alrededor, y le dice Dios a Moisés que él estaría delante de él sobre la peña de Horeb. Ahí es que se revela que la peña de Horeb era el mismo Cristo. Y golpeará la peña y saldrán de ella aguas. Escúchelo bien, Moisés golpeó la peña con el palo. Nos vamos ahora a Números capítulo 7. Números capítulo 20, versículo 7. Entonces, llegamos a una situación donde prácticamente se repite el mismo escenario. Donde dice en el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Otra vez tuvieron sed. Tremendo esto. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación. Fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció. Y mire lo que pasa aquí, mire lo que dice aquí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma tu vara, o sea, y vamos de nuevo, toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y miren el mandamiento de Dios hacia Moisés. Hablad a la peña a vista de ellos,
y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña. Entonces quiero que ustedes vean y comparen. La primera vez, momento solemne, mandó a buscar a los ancianos, solamente a los ancianos, y él estaría sobre la peña de Oreb, y Dios le dijo: golpearás la peña con tu vara. Y aquí manda a que busca a todo el pueblo, manda a que reúna a todo el pueblo, y le dice Dios: hablad a la peña a vista de ellos. Entonces Dios ni siquiera se enojó con ese comentario, con esta rebelión. Aquí no se ve que Dios se haya enojado o que Dios haya dicho algo malo. Simplemente dale agua de la peña, no hay problema. Anda, háblale a la peña. Entonces, dice que Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron a la congregación delante de la peña. Pero Moisés sí estaba enojado con esta incredulidad que había estado soportando durante tantos años. Moisés, hermano, en este momento se salió de sus casillas, como a veces nosotros cuando nos salimos de nuestras casillas y nos enojamos, cometemos muchas locuras, cometemos errores. Y viene Moisés y reunió a la congregación a la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, y oiga lo que hizo Moisés, y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Perdón. Mire lo que hizo Moisés. Dios le dio habla a la peña, y Moisés alza la vara y golpeó, dice. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no una, sino 2 veces, la golpeó. ¿Ven? Y Dios le había dicho que le hablara a la peña. Sígame lo que le digo. Y cuando esto hizo Moisés, entonces Jehová le dijo a Moisés, verso 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Ellos tenían que santificar a Dios con la obediencia a ese mandamiento delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Óigame Dios, válgame Dios. Moisés había sido un hombre muy sufrido. Moisés había hecho muchas cosas por ese pueblo. Moisés había evitado que el Dios Todopoderoso destruyera ese pueblo. Había intercedido por el pueblo, había orado y había hablado con Dios en 2 ocasiones, 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Moisés había soportado sus murmuraciones por todo el desierto. Moisés amaba mucho a Dios, y Moisés amaba también a ese pueblo, lo amaba con todo su corazón. Pero Moisés llegó un momento en que no resistió tanto y se enojó y golpeó la peña, no una, 2 veces. Y Dios, por lo que ellos hicieron, que no santificaron a Dios, o sea, no se acoplaron a lo que Dios les dijo que hicieran, perdió la oportunidad de meter al pueblo en la tierra prometida. Perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Entonces, los teólogos no pueden ver esto. Yo no sé si alguno lo haya visto, pero aquí no se trata de que el pecado fue el enojo de Moisés cuando reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Él sabía que iba a salir el agua de la peña porque ya lo había hecho una vez. El pecado de Moisés aquí, por así decirlo, porque en realidad parece algo sencillo. Esto no parece pecado, porque al fin y al cabo, él les dio agua de la peña y hizo todo lo que Dios le dijo.
Pero el fallo, Dios no le permitía a estos hombres, que eran la palabra manifestándose en carne, con hormonas, en carne de sexo, en carne venida por sexo. No le permitía a estos hombres equivocarse en nada. Ellos estaban representando un mensaje, ellos estaban representando un retrato acerca de Cristo, del Mesías. Y entonces viene Moisés y golpea con su vara la peña de Oreb. Entonces, le voy a leer en Números 27, 12 y 14. Números capítulo 27, versos 12 al 14. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. No le digo que se iba a ir para el cielo, porque la gente ahora tiene unas ideas todas raras. Se andan pensando siempre quién se salva, quién no se salva, quién se salva, quién no se salva. Hermano, esta frase, serás reunido a tu pueblo, tiene un significado. No puede haber cielo hasta que la sangre de Jesucristo tenía que ser derramada primero. Y fueron reunidos a su pueblo, y bueno, ese es otro tema. Después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes, otra vez se lo restriega, por así decirlo, en la cara. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla en Cádiz, en el desierto de Sin. ¿Ven? No santificando. Entonces, vuelve Dios y se lo repite. Que esta es la razón por la cual no vas a entrar en la tierra. Se perdió esa bendición tan grande de entrar en la tierra prometida, porque no hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo: háblale a la peña. Vamos a ver si ustedes me pueden captar. Y finalmente, Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Vemos ahí, para que ustedes vean, hermanos, Moisés, todo lo que Moisés le pedía a Dios, Dios se lo daba. Moisés era un gran profeta. Él es uno de los 2 testigos del Dios de toda la tierra. Moisés insistió, él tenía tanto deseo de entrar en esa tierra, hermano, tanto deseo. Y le dijo, dice, verso 23, capítulo 3, 23 de Deuteronomio: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Jehová, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Mire cómo le habla, quiere convencerlo. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Estaba echando la culpa a Israel, porque en realidad ellos provocaron el error de Moisés. Dice: por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, miren las palabras de Dios a Moisés: basta, no me hables más de este asunto. Óigame, pero qué cosa más terrible. ¿Por qué Dios no le dio este semejante premio a Moisés y lo dejó allí morir en una montaña y no lo dejó entrar? Sencillo, porque volvemos a lo que Pablo dijo: la piedra que lo seguía, la roca, la peña de Oreb, era Cristo. Y la primera vez Dios le dijo: reúne a los ancianos, algo solemne, y golpea la peña. Estaba Moisés haciendo algo allí. Moisés estaba representando a Dios mismo
estaba representando al Padre golpeando a su Hijo en la cruz del Calvario, de donde no solo salió agua de sangre del costado de Jesús, sino agua también. Eso se puede hablar mucho de eso. Entonces Dios le dijo, golpea la peña. Entonces la peña era Cristo. Moisés, representando al Padre, golpeando a Cristo la peña con esa vara. Como cuando el Padre golpeó a Jesucristo, porque fue el Padre quien entregó a Jesucristo. La gente dice que la gente mataron a Cristo. No. Esta gente fueron usadas por Dios para matar a Cristo. Jesucristo fue quien sacrificó a su Hijo. Eso lo vamos a ver en un retrato más adelante en este mensaje. Entonces, amados hermanos, en la segunda vez, Dios le dijo, háblale a la peña. ¿Ven? Ojalá el Espíritu se los muestre. Entonces Moisés lo que hizo fue golpear la peña de nuevo, y no solamente una, sino 2 veces. Entonces ahí Moisés, sin darse cuenta, él no sabía lo que estaba haciendo allí, porque si no, no estuviera orando aquí, por favor, déjame entrar a la tierra. No, él no se daba cuenta de que estaba violando el axioma, el plan de Dios, de que Jesús moriría una sola vez y para siempre, es más, nunca moriría, no sería vuelto a crucificar, no sería golpeado más por Dios. Una sola vez fue golpeado en la cruz delante de todos los ancianos de Israel y de la gente que estaban allí, y nunca podría ser vuelto a crucificar, vuelto a golpear. Entonces Moisés lo que tenía que hacer esta vez, Dios le dijo, háblale a la peña, no le vuelvas, como quien dice, no puedes volver a golpear la peña porque vas a dañar el retrato. Es prácticamente lo que Dios le está diciendo. Entonces Moisés falló y le pegó a la peña, la golpeó, se salió de sus casillas por causa de este pueblo tan rebelde, y al golpear la peña, inmediatamente Dios le dijo, no me has santificado, no me santificaste. ¿Ven? No hiciste lo que yo te dije, no cumpliste con mi plan. Entonces, cuando un arquitecto tiene un plano y lo ejecuta para que se haga una casa, si hay alguna cosa que falla en el plano, entonces esa casa puede derrumbarse, ese edificio se puede venir al piso, lo que sea que se vaya a construir. Los planos tienen que tener todas sus medidas correctas y bien colocadas para que el ingeniero pueda interpretar todo y poner a los trabajadores a hacer la obra. Entonces Moisés falló en ese plano. ¿Ven? Falló como representante de Dios el Padre en ese momento, como dice la Escritura, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Falló en ese momento de representar a Dios. Y eso, por eso dice, no me santificasteis. Entonces, Moisés falló en el plan, Moisés golpeó la piedra una segunda vez y prácticamente dañó el retrato que Dios quería darnos allí. Y eso le causó no entrar a la tierra prometida. Y Dios no le escuchó y le dijo, no me hables más de este asunto aquí. Porque ese significado lo tenía Dios escondido en sí mismo, hermano, para ser revelado en tiempo futuro. Entonces esto lo único que dice es que Jesús solamente sería crucificado y golpeado por Dios una sola vez, un solo sacrificio, no varios. No como dicen algunos que si Jesús viene ahora lo volvemos a crucificar, no. Si Jesús viene ahora es Él el que nos va a destruir a nosotros. Entonces lo ven, hermano. Ahí vemos entonces que estos profetas tenían que ser fieles en todo lo que Dios les decía. Cada vez que una parte del plano del gran arquitecto iba a ser trazada, estos hombres tenían que cumplir con el retrato, con la figura, ¿ven? Con la sombra, con la representación de lo que ellos estaban haciendo. Y así entonces iba Dios construyendo poco a poco, ¿verdad?, esta obra maestra
que terminó en la faz de nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Mire todo lo que Dios hacía, y esto nos declara otra cosa de la cual las Escrituras hablan de Cristo. ¿Ven? Entonces, tomando esto ya como un ejemplo, entonces vamos a entrar y les vamos a presentar 4 retratos del Mesías, para que ustedes comprendan las Escrituras, cómo todas se relacionan con el Señor Jesucristo y todas estas cosas que Jesús les reveló a sus apóstoles de lo que las Escrituras hablaban de Él. Puede que salgan 3 mensajes en este bloque, pero no quiero apresurarme, sino quiero dejarme llevar de manera que todos ustedes comprendan muy bien. Entonces, el retrato número 1, pues ya que estamos hablando de Moisés, vamos a ver el retrato número 1. Porque Moisés tipificó a Jesucristo, Moisés tipificaba a Dios en algunas ocasiones, tipificaba a Cristo en otras ocasiones, y las cosas que él hacía estaban relacionadas con lo que Dios iba a hacer y con lo que Jesús iba a hacer. Entonces, en el retrato número 1, nos vamos a ir a Éxodo capítulo 2, verso número 11, o mejor dicho, vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 22. Seguimos, hermanos, ahí. Busquen ahí en sus Biblias, siempre tengan sus Biblias. Entonces, comenzamos con el retrato número 1, como les dije, acerca de Moisés. Y es posible que no nos demoremos mucho con este retrato, pero es para que ustedes vean cómo todas las cosas coinciden. ¿Ven? El nacimiento de Moisés. Moisés nace, sabemos que es el libertador, y nos damos cuenta en Éxodo, el pasaje que le di, Éxodo 1:22, dice la Escritura: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, en aquellos tiempos del nacimiento de Moisés, hubo una matanza de judíos, mejor dicho, de niños. Eran hebreos, ¿no? Hubo una matanza de niños inocentes, hermano. Porque es cierto que todos nacemos en pecado, pero al niño no se le inculpa de pecado. Eso viene después, cuando uno se va desarrollando las hormonas. A los niños no se les inculpa, no son culpables. Dios no les imputa pecado a los niños recién nacidos. Eran inocentes. Entonces, vemos en Éxodo capítulo 1:22 que a raíz de la multiplicación de estos judíos en la tierra de Egipto, el faraón, que representa aquí al diablo, quiso matarlos a todos. Todos los varoncitos que nacían, quiso matarlos a través de las parteras no lo hicieron, entonces él dijo que echaran al río a todo hijo que naciera. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta qué pasó cuando Jesús nació, y nos vemos obligados a ver el capítulo 2 de Mateo, verso número 16, donde dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces ya vemos aquí algo que sucede. Durante el nacimiento de Moisés, matanza de niños. Durante el nacimiento de Jesús, matanza de niños. O sea que ese retrato de Faraón matando a los niños apuntaba a que cuando Jesús naciera iba a suceder lo mismo. O sea que ahí vemos cómo se conecta, ¿verdad? Matanza de niños inocentes, matanza de bebés recién nacidos y acá menores de 2 años. Así que
eso nos da un retrato del Mesías, que cuando él nacería iba a haber una mortandad. Y este Herodes también representa al diablo. Podemos ir más profundo de eso porque en Apocalipsis se habla de que de este tipo de cosas. Cuando el dragón salió y estaba esperando matar a Jesús, ¿verdad? Pero podríamos ir allá, pero seguimos con este retrato de Moisés. Y entonces vemos en Mateo capítulo 2, versículo 13, durante esa matanza, cuando iba a haber esa matanza, dice la Escritura: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, allá donde estuvo Israel. ¿Ven? Así que Jesús estuvo en Egipto también. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué estos acontecimientos sucedieron? Dice la Biblia: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y si nos vamos a Oseas capítulo 11, verso 1, dice la Escritura: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De ahí sale esa profecía en Oseas capítulo 11, verso 1. Entonces eso prefigura de que Israel viene siendo, Dios lo llamó hijo, viene siendo tipo, como Dios llamó de Egipto a Israel, viene siendo tipo de Jesucristo como hijo de Dios. ¿Ven? Y allá en Egipto fue que estuvo Moisés, y cuando Dios llamó a su hijo de Egipto, ¿por mano de quién lo sacó? Por mano de Moisés, del cual estamos hablando en estos momentos. ¿Ven? Entonces todo tiene que ir conforme al plan, todas las piezas tienen que encajar. Entonces, ¿por qué Dios no mandó que José y María se fueran para otro país o para otra región? Los mandó para Egipto. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Entonces, cuando Dios llamó a Israel y lo sacó de Egipto, lo hizo por mano de Moisés. Entonces venimos y nos vamos a Éxodo capítulo 4, versos 15 y 16, para ver algo muy interesante. Éxodo capítulo 4, versos 15 y 16. Mire esta palabra que Dios le dice a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés y lo envió a Egipto a sacar a los israelitas. Acuérdense que Dios fue el que sacó a los israelitas de Egipto. Entonces, en el verso 16 dice: tú hablarás palabras a él. O vamos al versículo 13, porque ya Moisés te estaba negando, él no quería hacer esto. Él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó, él quería que fuera Moisés, que Moisés representara este retrato. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él, oiga esto, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y miren el verso 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces viene Dios y le dice: tú vas a ser Dios para Aarón. Él te
te será a ti en lugar de boca, ahora lo vamos a ver más adelante, y tú le serás para él en lugar de Dios. Dios está autorizando a Moisés para representarse como Dios. Eso Jesús dijo una palabra que después la vamos a revisitar, donde dice la Escritura que Jesús dijo, ¿no dicen vuestras Escrituras, vosotros sois dioses? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué os enojáis conmigo diciendo, porque yo digo, hijo de Dios soy? Entonces llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, a los profetas. Esto lo vamos a desarrollar después. Eran como dioses aficionados, se puede decir. Hacían todo lo que hacía Dios, hacían milagros y proezas y de todas clases, como lo hizo Moisés. Y aquí Dios le está diciendo, Aarón hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Todo profeta es la boca de Dios, y Dios habla a través de él. Pero Dios puso a Moisés en su lugar. ¿Ven? Ahora lo vamos a entender, vámonos de una vez. Capítulo 7, versículo 1. Y mire que esto es más específico todavía. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Hermano, esto habla de que Jesucristo iba a ser constituido Dios, no solo para Faraón, que es tipo del diablo, y todos sus hijos, sino para el mundo entero, para el mundo gentil. El Dios de los judíos sería también el Dios de los gentiles, el Dios de toda la tierra. Que Jesús iba a ser constituido Dios para todos nosotros, aquel ser que nació del vientre de una mujer pecadora, era una mujer santa, claro que sí, pero una mujer con sangre de pecado, una mujer que vino por sexo, una mujer que dijo, oh Señor, has mirado la bajeza de tu sierva, una mujer humilde que sabía que necesitaba salvación, porque nadie se puede justificar delante de Dios. Entonces aquí vemos otro rasgo de este plan, de este retrato. Jehová diciéndole a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Aarón representando a los profetas y Moisés representando a Dios, como en la peña de Oreb, cuando Moisés representó a Dios golpeando a la peña. ¿Se dan cuenta, hermano? Y como Moisés estaba representando a Dios en la peña de Oreb, cuando vino y le pegó la segunda vez, entonces Moisés no santificó a Dios allí. Y eso le fue de tropiezo y no entró en la tierra prometida. Parecía como algo infantil haberle pegado a la piedra. Señor, perdóname que le pegué a la piedra, perdóname, déjame entrar. No me hables más de este asunto. Fallaste y fallaste. Así no es el plano, así no funciona el asunto. Así no es el retrato. Y entonces, debido al tiempo, vamos a terminar aquí porque no hemos terminado, falta una última parte y vamos a desarrollar esto de Faraón y que Dios lo constituyó a Moisés por Dios de Faraón y todas estas cosas. Vamos a verlo en la siguiente parte, porque ya esta es la parte 1 y vamos por 59 minutos, así que vamos a suspender aquí y vamos por la segunda parte. Creo que van a salir como 3.